Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué dice Abraham Rivas? Sí, soy Marta Guayo, lo que pasa es que no puedo cambiar el nombre y estoy de otra sesión, por eso Eh, le estaba hablando. ya. O sea, estoy de Buenos días, otro, profe. de otro Computador. cuenta de Zoom, sí, Ya. por eso. Vamos a esperar un ratito, niña, unos 5 minutitos menos tal vez, para empezar la clase y así ingresen más compañeras, ¿ya? Gracias, Angélica. Hola, buen día, profesora. Buenos días. ¿Cómo están? Lista para morir. Oh, Hola profesora, buenos días. buenos días, Dani. Profesora, le tengo que avisar algo. Yo estoy en el trabajo y solo voy a estar conectada, pero solo me van a dar el tiempo para exponer y después ya me tengo que desconectar. Muy bien. Partimos con su grupo entonces. Ya, déjeme ir a avisar que vamos a partir nosotros para ir a meterme por último a la bodega Ya, y, y ahí le aviso al tiro. ya. Ok, gracias, Dani. Y estas las demás integrantes del grupo de la Dani ya entraron. Sí, profe, estoy acá. Yo soy Sí, Ángela estamos y adentro. Paloma. Ya, tengo yo aquí Carla Ruz, la Daniela Muñoz, Ángela y Javiera. ¿Estamos Sí, todas? sí, pero la Javi no pudo Ah, trabajar con nosotras. pero me mandó Sí, video, parece la Javiera, ¿cierto? sí, ella lo Ya, hizo sola. ya. Ya, niña. Mientras, les quiero solicitar que cuando me escriban, eh, me ingresen también su nombre, o sea, el nombre, la sección y la carrera, ¿ya? Porque no es la única sección que yo tengo, entonces no, como todavía no las conozco bien, no me acuerdo de qué sección son o también le hago clase a otras carreras. Cuando escriban entonces, pongan nombre, sección y carrera, por favor, y asignatura. ¿Les parece? ¿Sí o Sí, no? profe. Ya, Sí, muchas gracias, muchas Sí, gracias. profe. Sí. Profe, nuestro Dígame. grupo puede exponer de los segundos porque hay una compañera que se le puede ir la señal en cualquier momento porque no está en Santiago. Ningún problema. Ya, profe, gracias. El suyo, Marta, ¿qué número Es es? Marta Guayo, Beatriz Cortés. A ver, espera. Eh, Estoy buscando, estoy buscando. sí, Marta, el número 3. ya, ¿Sí? Entonces, de la segunda. ya, profe, gracias. Ya. ¿Estaremos listas con el grupo de la Dani, la Carla, la Ángela y la Javi?
niñas? ¿Alguna del grupo que me responda? Estamos esperando a la Dani, profe, que está viendo lo del permiso. Ya. Sí. El suyo dice Paloma. Su nombre dice Paloma, pero acá en la lista del grupo... Me llamo Carla Paloma. Ah, ok. Palo, ¿ustedes van a compartir pantalla? ¿Necesitan o van a mostrar algo? Se supone que la Dani se lo iba a enviar a su correo porque ninguna tiene como para poder compartirlo, para ver si usted lo podía compartir. No sé si se lo envió, que le voy a preguntar. Ya, Profe, le hago una pregunta. A la dígame. hora de exponer, ¿vamos a tener que tener prendidas las cámaras las integrantes del grupo o no necesariamente? Las tengo que ver para poder saber a quién estoy evaluando. Ujú, ¿Ya? Así que, por favor, sí. gracias. Chicas, en el caso, a ver, la Carla me escribe que tiene mala la cámara. Cuando hablen, se identifican, porfa, con nombre y apellido, ¿ya? Si no pueden encender la cámara, pero de preferencia, si pueden, lo hacen. Palo, lo tengo correo de la Dani. Le estoy hablando, profe, para ver qué me dice, porque me dijo que se lo había mandado. Así que estoy esperando su respuesta. Ya. Es como Daniela. Daniela Muñoz, si no me equivoco. Mm. No, no tengo de la Dani. Profesora, aquí estoy, aquí estoy. Dani, ¿me envió Profe, usted el correo con el mapa? ahora lo estoy enviando. ¿Me da su correo? Allende Allende, 3 Allende 3. @gmail.com. Ya, ahora lo estoy enviando. Asunto conceptual. Lo estoy enviando. Ujú. Porque estoy del celular, entonces no voy a poder compartirlo. No se preocupe. Yo lo muestro mientras ustedes explican. Pero como no va a compartir pantalla. Ah, bueno, pero ustedes van presentando con su nombre, ¿ya? Ok. Ya, niñas. A ver, mientras la Dani termina de enviar la información, yo ayer les pedí que revisaran la rúbrica de la evaluación del mapa conceptual para que supieran qué es lo que se va a evaluar. ¿Pudieron hacerlo? Sí. Ya. Vamos a ver temas y conceptos principales, que les recuerdo que el tema principal era el lenguaje, ¿cierto? Después vamos a ver conceptos secundarios y palabras de enlace, la organización, ortografía y gramática y las preposiciones, o sea, las ideas que ustedes planteen. Esta evaluación, niñas, tiene carácter de grupal, por lo tanto, la nota va a ser igual para todas. Y a medida que vayan haciendo su presentación, van indicando cuál es su nombre, ¿ya? Para poder ir tomando registro de lo que ustedes hagan. La nota, yo voy a ir registrando sus desempeños y la nota va a estar hoy día en la tarde a más tardar, ¿ya? ¿Comenzamos, niñas? Sí, profesora. ¿Sí? Ya, Estamos voy a revisar que me haya llegado
su correo. No, Dani, aún no. Me envió el 3 con número, ¿cierto? O con la palabra Sí. 3. Con número. Allende Voy a revisar. sin S. Sí. Enviados. allende3@gmail.com. Sí, Me aparece como enviado. como con doble L, Allende. ¿Sí? Allende 3. Porque yo acá... a ver... No, porque intento compartir el celular y me dice que solo el anfitrión puede compartir pantalla. A ver, Lo voy a déjeme. enviar. Sí, porque no me ha llegado. Allende. allende3@gmail.com. Ujú. Y lo volví a enviar. Enviado me parece. Me aparece como enviado. Ya ve. No, aún no. A ver, No. déjeme ver si tengo la posibilidad de que usted comparta pantalla, ¿ya? A ver, inténtelo ahora, Dani. Ya. Documento. Sí, ahora puedo. Ya. Voy a Empezamos buscar entonces. el documento. Aquí está. ¡Ah! Me dice que el documento no es compatible. A ver, déjeme revisar entonces si me llegó el correo. No, no me ha llegado el correo, Dani. Tampoco. Mm, mm. Espérame. Déjeme. Documento. Uy, ¿por qué se demora? Documento. Ya, lo que podemos hacer, niñas, ¿necesitan el mapa como apoyo o pueden mandármelo por correo después para poder revisarlo? Y ahora exponen sin el mapa. No. Tendríamos que hacerlo así y mandárselo después por correo. Ya, por favor, para que no... Ahí no- se ve o no. ¿Quién? Porque me aparece como compartido ahora. Tiene que seleccionarlo, no se ve. Yo no lo veo. ¿Las demás lo ven? No, entonces no. No, no se ve. No, profe, no se Ya, ve. espérenme. Ay, ¿qué hice? No, entonces no me aparece. Ahora sí. Ya, entonces las que van a presentar Ya. ahora son la Carla, la Dani y la Ángela, ¿sí? Ujú. La Javiera no, porque ella envió, ¿cierto? Tendríamos que mandárselo después al correo nomás, Sí, profe. pero ustedes Ya. presenten ahora. Ok. Paloma y Ángela, enciendan la cámara, por favor.
Hola, Gracias. profe. Hola. ¿Y la Dani? ¿La perdimos? Estoy con ¿Está? cámara prendida. No. ¿No se ve? Mm. A ver. Estoy en la Ahí bodega, a lo sí. mejor no me Ya, agarra ahora la sí. señal. No, ahora Ahí sí. sí. Ya, vamos, Ya. niña. 1, 2, 3. Acción. Ya. Buenos días, compañera y profesora. Nosotros vamos a hablar sobre nuestro mapa conceptual, el lenguaje del aprendizaje. En el ser humano, el lenguaje oral es el más representativo, pero no la única forma de comunicarnos. Es importante tomar en consideración y valorar el lenguaje gestual y, por supuesto, el lenguaje escrito. Bueno, las áreas del lenguaje consiste en que todo niño y niña está expuesto a modelos comunicativos pasando por una serie de etapas del desarrollo. Pero también se debe tener en cuenta que cada niño tiene su proceso de aprendizaje y que además cuenta con 3 grandes áreas principalmente. Primero, cuando los niños nacen, empiezan con el lenguaje receptivo, el que consiste en la comprensión del lenguaje y van adquiriendo el significado. Por esto los niños logran almacenar conceptos aunque no logren expresarlos, dando paso a que logren comprender auditivamente las palabras, frases y oraciones. Luego de esto tenemos el lenguaje expresivo, que ya les permite a los niños y niñas expresar por medio de gestos, señas, poder manifestar sentimientos, por ejemplo, cuando tienen llanto, balbucean, ya logran moverse más. Y después tenemos el lenguaje articulado, que se considera como la habilidad para emitir los sonidos, fusionarlos, producir sílabas, palabras, frases y oraciones que expresan las ideas. Son capaces de articular para enlazar y unir fonemas en la formación de las sílabas de cada palabra. Bueno, vienen los componentes del lenguaje oral. El lenguaje es un sistema complejo integrado por distintos componentes. Esto lo podemos agrupar en 4, que son los formales, los de contenido, los de uso y los prosodia. Ellos tienen más dentro de su grupo. Los formales están los síntesis, que se refiere al orden, estructura y relación de las palabras dentro de la oración. La morfología, que es referida a la estructura interna de la palabra. La fonología, que está relacionada con la producción de los sonidos que compone la lengua y se desarrolla desde que el bebé nace. Está la de contenido, que solo tiene una, que es la semántica, que se relaciona con el significado de las palabras y las combinaciones de las palabras. Antes de que el niño pueda emitir las primeras palabras, es capaz de reaccionar al lenguaje que escucha en su entorno. Está la de uso, que es la pragmática, se refiere al uso del lenguaje en diferentes contextos sociales y comunicativos. Y por último tenemos la prosodia, que está la entonación, que es relativa y va variando de acuerdo al uso cuando se habla, tales como en tonos de voz, de intensidad y de ritmo. En el desarrollo temprano del lenguaje, corresponde al desarrollo del lenguaje que presentan los niños y niñas en determinadas edades, con respecto a lo esperado en la expresión y comprensión lingüística. Como términos generales, si un niño o niña presenta estimulación a temprana edad con modelos comunicativos como es la madre, que generalmente es la que siempre le habla, estando ya en el vientre, el niño adquiere conocimiento del lenguaje relativamente rápido. El niño, al ser más estimulado, va a desarrollar el lenguaje más rápido, y el desarrollo del lenguaje se basa en un criterio estadístico y consensual que corresponde a la mayoría de los niños y niñas, pero debemos tomar en cuenta que cada niño desarrolla su lenguaje a su ritmo propio y podrá variar de acuerdo a sus características y contextos lingüísticos que desarrolle. Desde los primeros meses de vida, los niños y niñas, es muy importante evidenciar el desarrollo lingüístico y las habilidades comunicativas que expresan. Con esos rasgos podemos saber si los niños están desarrollando una óptima adquisición del lenguaje hablado.
En cuanto a dificultades del lenguaje en la lectoescritura, podemos decir que las dificultades del lenguaje en la lectoescritura se centran en el aprendizaje esperado que deben adquirir los niños y niñas a una determinada edad según su desarrollo. Como base importante de la lectoescritura es la estimulación temprana, la comprensión de las palabras y lectura, para así desarrollar la parte escrita del lenguaje. A medida que los niños vayan recibiendo la información de las palabras, es como ellos la recepcionen como lo que van a escribir. Y es ahí donde tenemos que tomar en cuenta que a una cierta edad tenemos que estar atentos a alertas del lenguaje y para poder verificar si es que tiene algún trastorno o algún retraso del lenguaje. Eso, profesora. Ya. Dani, vamos a partir con usted con las preguntas, como usted se tiene que retirar. Necesito que me explique con sus propias palabras lo que explicó ahora. Lo que expliqué ahora. Sí, ¿cuál es la importancia de la estimulación, por ejemplo, del lenguaje? Y cómo cree usted que influye el contexto, y esto a su vez, cómo puede influir en una posible dificultad en la lectoescritura. Ya, en cuanto a la primera pregunta, ¿cómo lo explico yo? La importancia de la estimulación en el lenguaje de los niños es muy importante desde temprana edad. Generalmente las mamás hablamos en la pancita con los niños y es ahí donde se va gestionando la estimulación y la modulación de las palabras para que ellos se puedan expresar y puedan adquirir el lenguaje con mayor conocimiento y adecuado, porque efectivamente tiene que ser adecuado. Un niño que dice acto, tenemos que corregirle constantemente que tiene que decir auto, para que ellos puedan desarrollar ese proceso, con los contextos de que debemos estar alerta a las etapas del desarrollo de los niños. En cuanto al habla, si un niño no habla a una cierta edad es porque ya está en un retraso o en un proceso de un trastorno del lenguaje, y es donde tenemos que tener alerta, y por eso es importante siempre estimularlo y desarrollar ese proceso del lenguaje, de la lectura y de la dicción, la expresión que nosotros le entregamos a los niños. ¿Y cuál es la posible alteración en lectura en lectoescritura que se puede encontrar vinculada a los trastornos del lenguaje? La posible dificultad es que los niños escriban mal, escriban desordenadas las palabras, que ellos no tengan el orden de las palabras, ni tengan las palabras exactas, las puedan escribir al revés, las puedan escribir desordenadas, o las escriban mal. Y esa es la dificultad. ¿Será solo eso? Si yo tengo un retraso en el lenguaje, ¿eso va retrasando mi aprendizaje? Sí, va retrasando el aprendizaje y va retrasando la base para comenzar la lectoescritura. Exacto, por lo tanto, si tengo un retraso en la adquisición del lenguaje, ¿qué va a propiciar eso o qué va a propender? ¿Un retraso en qué? Un retraso en el aprendizaje escrito. De la lectoescritura. De la que son dos elementos en uno. ¿Ya? ¿Sí? Gracias, Dani. Ya, de nada, profesora. Ya. ¿Se va a retirar ahora? Sí, profesora, me voy a retirar. Después las chicas me avisan cómo nos fue. Vuelva a enviarme, por favor, el documento, porque al parecer... Le voy a mandar también el documento al otro correo, porque usted tiene dos. Yo solo lo mandé a uno. Ya, por favor. ¿Ya? Gracias, Dani. Ya, profesora, muchas gracias. Después yo veo la grabación. Ya. Estén bien. Palo, a ver, usted hace referencia a los componentes del lenguaje. ¿Me los puede nombrar de nuevo, por favor? Son 4 grupos, que están los formales, los de contenido, los de uso y la prosodia. ¿A qué se refiere con formales? Me imagino que la estructura depende de donde uno se presente. Es que el formal tiene 3 también, que se divide en síntesis, la morfología y la fonología.
Ya, vamos a hacer una aclaración aquí, ¿ya? Cuando hablamos de componentes del lenguaje, tenemos el componente que está dado por la forma, Ya. no formal, forma. ¿Qué sería en este caso el componente de forma? Mm, ya me voy a poner nerviosa. Ya, espérame. Lo voy a... La estructura, profesora. Ya, espera un poquito, que estas preguntas son para la Palo, perdón. ¿ya? Ah, ya, directamente. Es Sí. que pensé que la podía ayudar. Sí, pero espera un Perdón. poquito, déjeme que aclare, porque no Ya, está sí, mal eso puede ser. lo que dijo, pero en el texto no sé si hay un error o O lo sea, es que yo leyó los mal. apuntes que tengo dice formales. Ya, eso es forma, porque tiene que ver, como dice el Quizás Ángela, por... con estructura. Ya. ¿Ya? Cuando usted habla de síntesis, ¿a qué se refiere? Al orden o la estructura, ¿Eso como es de la oración, síntesis o es sintaxis? sintaxis. Ya. Palo, aquí hay algo esencial que tenemos que asumir como los nombres reales de los componentes, porque formal es muy distinto a forma, ¿ya? Formal tiene que ver con Sí, un contexto que puede ser formal o informal, ¿cierto? mm, Pero acá por estamos, eso. claro, estamos hablando de un componente del lenguaje que se llama forma, que está dado por la estructura, por ejemplo, de la utilización de los fonemas, cómo se estructuran las palabras, cuáles son más largas, cuáles son más Sí, po. cortas, ¿ya? Y la sintaxis, ¿qué es en este caso? Vendría siendo el orden, la estructura y dentro de una oración. Ya, Como uno va ordenando la palabra, de hecho, para... y la morfología. eh, Ay, espérame. Ya, quería aclarar que en el libro en todo momento sale formales. Quizás por eso yo lo tomé de esa manera, porque lo estudié y lo leí varias veces, entonces en ningún momento era forma, para que no... Ya, pero para que le quede claro, en el PPT que está Sí, en aula virtual también aparece y cuando lo conversamos en clase también, pero no se preocupe, es para aclararla para todas, ¿ya? no, sí, obvio. Ya, bueno, la morfología se refiere a la estructura interna de la palabra desde el punto de vista de sus formas. Bueno, ahí sale forma. Ujú. Ahí se aclara, ¿cierto? Sí, Ya, ¿y solamente de la palabra o tendrá que ver con una estructura más amplia también? Ángela, ¿algo que aportar? Perdón, profesora, no estaba atenta. Es que justo llegaron mis 3 hijos. Ya. Perdón, Cuando perdón. hablamos de morfología, o hablamos solamente de una palabra o de una estructura que puede ser más amplia. Perdón, debe ser una palabra un poco más amplia. ¿Cómo? Disculpe. Debe ser una estructura un poco más amplia porque y que puede modificarse a lo que... ¿No se escucha? ¿Me espera un poquito, profe? Sí. Me espera un poquito, perdón. Sí, no, no se preocupe. Son cosas que pasan en la virtualidad. profe, por lo que yo leí decía que siendo un morfema, igual no entiendo mucho lo que es morfema, Ujú. la unidad lingüística es más pequeña con significado propio. Entonces me imagino que viene siendo solo Ya. un significado. Cuando hablamos de la partícula más pequeña con significado propio, ¿qué podrá hacer eso? Como que una palabra tiene solo un significado, ¿no? A ver, No sé. nosotros, por ejemplo, morfológicamente utilizamos distintos niveles de estructura, ¿ya? Podemos tener oraciones, podemos tener frases, tenemos palabras, tenemos incluso fonemas que los utilizamos como conectores, ¿ya? Cada una de estas unidades va a tener un significado. Por ejemplo, ¿qué es esto? Un lápiz. Ya, y esto tiene un significado, ¿para qué me sirve? Lo puedo definir por uso, lo puedo definir por funcionalidad, ¿cierto? Sí, Ya, ya. aquí en este caso, este morfema va a tener un significado, Sí, pues. ¿ya? Es como una palabra, pero también si nos vamos a los componentes más pequeños del lenguaje, puede ser que un fonema por sí solo tenga un significado. Si yo digo la letra O, ¿puede tener un significado por sí sola? No. Si le digo
sí o no. Ya, sí, ahí puede ser diferente, porque me Ya, está dando una puede ser. opción. Exacto. ¿Qué nos dice la letra O en ese caso? Que es una Que opción, puedo ¿cierto? elegir, pues. Sí. Ya. Y si digo sí y sí, la I, ¿tiene un significado por sí sola ahí? Siento que no tanto quizás porque la misma opción es la misma, puede ser, ¿no? O pero igual hay una opción de por medio en verdad, así que puede... Ahí estoy incluyendo. O sea, yo el morfema lo voy a utilizar dependiendo del contexto, pero va a tener un significado por sí solo. ¿Ya? Ángela, con respecto a la morfología, entonces, como le estaba preguntando recién, ¿le vamos a dar estructura solo a una palabra o morfológicamente la estructura puede ser más amplia? La estructura yo creo que puede ser más amplia, se ¿En le qué, puede combinar, ya, ¿en qué se puede caso, por combinar, ejemplo? Eh, eh, se puede combinar la forma en que se puede expresar. ya, a ver, si tengo una palabra, ¿cuál es la estructura que sigue? Una frase, ¿Ya? Y después de la frase, ¿cuál es la estructura que la, sigue? la oración, Exacto. Y después de la oración, ¿qué sigue? eh, Con distintas oraciones, ¿qué formó? Un texto, el, ¿cierto? Un un texto, párrafo. sí. La morfología no solamente tiene que ver con la forma de la palabra, sino que con una estructura mayor, ¿ya? Muchas gracias, niñas. Buen trabajo. Me falta solamente recibir el mapa para poder evaluarlas completamente, ¿ya? Ya, Pero parece que ya Gracias. me lo envió la Dani, parece que ya llegó al correo, ¿ya? ya. Gracias, niñas. Seguimos Gracias, entonces profe, con el chao. grupo de... traten de mantenerse en clase, sí, no se salgan, por respeto a las No, compañeras para que no, escuchemos sí, toda la... Ya, el grupo apagué de la La cámara Paz, y la... ya, el grupo de La Paz, Luz, Marta y Beatriz. ¿Necesitan compartir pantalla, niñas? Sí, Sí, parece que lo pueden hacer. Me parece que les habilité ya para que más de una persona esté compartiendo. ¿Se ve? sí, Sí, ahí se ve. súper bien, sí, está bien. Profe, por si acaso Dígame. yo tengo la cámara abajo en el computador, por eso sale que estoy mirando como para otro lado. Ya no se preocupe. ¿Empezamos nomás, profe, o no? Sí, estoy Ya, revisando si me envió la compañera el... Ya, tenemos entonces etapas, Sí, profe, aquí estoy. la luz. sí, aquí estoy, ¿Y por qué tiene otro nombre? porque ese es mi segundo nombre. Ah, ok. Marta, Acá. ya. Y Beatriz. Niña, mientras Yo ustedes tengo hablan, yo esta- voy a ir tomando nota, ¿ya? ¿Estamos listas? Ya, sí, Ya. Después, de todas formas, me tienen que hacer llegar su mapa conceptual al correo con la mm, sección, ¿ya? El número de grupo y la sección, ¿ya? Muchas gracias. Empezamos a la 1, a las 2 y a las 3. y ya nuestro grupo está compuesto por Paz Oviedo, Beatriz Cortés, Marta Guayo y yo, Luz Guzmán. Vamos a exponer nuestro mapa conceptual, que es el desarrollo del lenguaje, que es un rendimiento excelente y uno de los medios de comunicación más importantes entre sí. Las personas no solo pueden expresar emociones, sentimientos, pensamientos, y representa y construye y explica un mundo de vida, en desarrollo de transición de las emociones primarias y las funciones personales a las cognitivas y social. Dentro del desarrollo del lenguaje tenemos las áreas del lenguaje, que se dividen en tres. En primer lugar tenemos el lenguaje expresivo, Que es la capacidad activa que permite expresarse y posteriormente permite comunicarse en medio de gestos, señas y palabras. luego tenemos el lenguaje articulado, Es considerada como la habilidad para emitir sonidos, funcionarlos y producir sílabas, palabras, frases y emociones que expresan ideas, capaz de unir fonemas de sílabas y palabras.
Y el tercero que tenemos es el lenguaje receptivo, que es el que hace referencia a la capacidad que tenemos de comprender el lenguaje y el poder adquirir el significado de cada palabra. Los niños y las niñas logran almacenar ciertos conceptos, pero aún no logran expresarlos. Estos irán formando la base para el desarrollo de la semántica. Luego tenemos las alteraciones del lenguaje, que en este caso las tenemos divididas en 4, y en primer lugar tenemos la disartría. Es un trastorno nervioso o cerebral. Le ha dificultado el control de la lengua por los labios, la laringe o las cuerdas vocales. Es la dificultad para pronunciar las palabras. Luego tenemos la dislalia, que es el trastorno en la articulación de los fonemas. Un niño con dislalia suele sustituir con una letra otra o no pronunciar consonantes, como por ejemplo dice maíz en lugar de maíz o tes en vez de tres. Luego tenemos la afasia, que es un trastorno del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad o la dificultad de comunicarse mediante el habla, la escritura o la mímica. Esto puede ocurrir repentinamente después de un derrame cerebral, una lesión en la cabeza o desarrollarse con un tumor. La afasia afecta la capacidad de las personas de expresar y comprender el lenguaje oral y escrito. Luego tenemos la disfemia. Se caracteriza por interrupciones de la fluidez del habla, bloqueo o espasmos, que se acompañan normalmente de tensión muscular en la cara y cuello. Esto se refiere a la alteración de la emisión de las palabras. Luego tenemos los componentes que se dividen en 6. En el primer lugar tenemos la sintaxis, que hace referencia al orden, a la estructura y a la relación de cada palabra que se puede ver en una oración. No es suficiente que el niño sepa el significado individual de cada palabra, sino que también sea capaz de asociar la función de los significados que vemos dentro de una oración. Por ejemplo, podemos ver las siguientes palabras: churrasco, comer y amigos. Podemos ver cada palabra y saber el significado de cada una de ellas, pero el niño debe lograr asociar las funciones de cada una de estas. Y al juntarlas en una oración podemos dejarla como comer churrasco con los amigos. Luego de la sintaxis, biología. Se encarga del estudio de la forma de las palabras y de su composición. Proporciona reglas para combinar morfemas en palabras, siendo una morfema más pequeña que la otra. Luego tenemos la entonación. Es relativa a las variaciones de la voz. Cuando se habla tales como el tono de voz agudo grave, la intensidad fuerte suave y el ritmo pausado lento, rápido, entre otros. En cuarto lugar tenemos la fonología, que es la producción de sonidos que compone la lengua, y esta se desarrolla desde que el bebé nace y pasa por diferentes etapas: el llanto, gritos, balbuceo, constitución de sus primeras palabras. Luego tenemos la semántica, que se relaciona con el significado de las palabras y las combinaciones de estas. El desarrollo de estas se ve en un gran porcentaje influenciado por el entorno y las interacciones sociales del niño, y por ciertas características culturales del medio que rodean al individuo. Y en el último componente tenemos a pragmática. Se refiere al uso del lenguaje en diferentes contextos sociales y comunicativos. Regula el uso intencional del lenguaje para su correcta utilización en los contextos y momentos adecuados. Luego podemos ver la electroescritura, que es el proceso por el cual el niño aprende tanto a leer y a tener la competencia de interpretar un texto. Después tenemos las etapas, que se clasifican en 3. En primer lugar tenemos la prenatal, que es el periodo de gestación. Es donde el feto se perfila como criatura. Es capaz de experimentar percepciones sensoriales, actividad motora, exploratoria e incluso comunicativa. En segundo lugar tenemos la etapa prelingüística, que es de los 6 meses. Es donde los bebés nacen sin saber hablar, aunque hacen sonidos variados con sus órganos vocales, incluso el llanto, que suele ser sonido dominante, y los padres aprenden a discriminar los diferentes tipos de llantos. Y en último lugar tenemos la lingüística, que vendría siendo del año a los 6.
El niño o niña ya es capaz, en mayor o menor medida, de producción de expresiones verbales. Este periodo comienza cuando el niño dice sus primeras palabras. A los 3 años ya empieza a construir palabras con sentido y a los 5 construye frases temporales. Y con este, profe, concluiríamos la presentación de nuestro mapa. Ya, ahora van a ¿Dejo de responder las compartir pantalla? preguntas, ¿ya? Sí, por favor, Ya. Marta. A ver, acá están Marta, Paz, Beatriz y... ¿Quién más? Luz Guzmán, profe. Luz. Que es Maca, ¿cierto? Sí. Ya. Ya, niñas. A ver, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con sus propias palabras, sin lectura, ¿ya? Responden, les hago las preguntas dirigidas o responde cada una algo. ¿Cada una algo? Ya. Primero, necesito que me expliquen cómo son las etapas del desarrollo del lenguaje. Primero. ¿O cuáles son? Nosotros anotamos las 3 que dijo la compañera Paz, que vendría siendo la prenatal, la prelingüística y la lingüística. Ya. ¿Y qué relación evolutiva hay entre ellas? Usted, Marta, ¿cierto? Claro. ¿Ya? Que cuando está en el periodo de gestación. Pero ¿qué relación hay entre ellas? ¿No? ¿Cuáles son las características de cada una? ¿Qué relación Que evolutiva? todas intentan comunicarse con otra persona, pues, como dar señales, comunicar algo, transmitir algo. ¿Ya? ¿Y hay alguna relación evolutiva? Claro, porque empieza con llantos, con señas, con balbuceo, y ya después con habla, juntar oraciones, saber los significados de las palabras. ¿Ya? ¿Y cómo sería la evolución en este caso? No entiendo. ¿Alguien le puede ayudar a la compañera? ¿Del mismo grupo, tipo? Profe, lo que pasa es que en sí desde el bebé, desde que está en el vientre, de alguna u otra manera trata de comunicarse. O sea, se van pasando el tiempo, de alguna u otra manera trata de comunicarse. En el vientre es como, por dar ejemplo, cuando usted le habla y no sé, le dice así como, no sé, le voy a poner un ejemplo. Mi prima cuando estaba embarazada le decía así como, pateame si me estáis escuchando, o no sé qué. Entonces, ahí, la guagua la pateaba. Entonces, uno, si le habla, el bebé va como reconociendo la voz y aparte va como desarrollando la comunicación. Desde... Pero mi pregunta va por otro lado. Yo le estoy preguntando cómo es la evolución en las etapas del desarrollo. Maca, ¿quiere agregar algo? Que a medida que van creciendo van formando frases temporales y más chiquititos empiezan ya a balbucear o... Ya, entonces volvamos a lo del balbuceo, porque me imagino que eso es antes, ¿cierto? Sí. ¿Cómo va la evolución? Partimos de esto, balbuceo, después vamos con palabras. Con llantos. Ya, llegamos a la frase. Tiene que haber una relación o un nexo o un hilo conductor en estas etapas para poder llegar a la etapa lingüística, pasando por todas las etapas. ¿O me puedo saltar una sin llegar a otra? No se puede saltar una señora a otra. ¿Por qué? Va todo tomadito de la mano. ¿Por qué? Todo nos va a llevar donde mismo. Ya. Todo nos va a Todos llevar a pasan aprender por esa misma etapa. comunicarnos. Por lo tanto, ¿hay una relación evolutiva en cada una de las etapas? ¿Va evolucionando el lenguaje? Sí. Ya. ¿Y cómo va pasando? ¿Tiene una complejidad creciente o no? Claro, a medida que va transcurriendo el tiempo se va volviendo más complejo para el niño lograr decir lo que quiere. Porque antes con un llanto, listo. Ahora ya no necesita el llanto, necesita decir lo que quiere expresar.
Ya, Tiene que esa, saber el significado de la palabra ya, también. esa es Empieza una a relación. producir expresiones verbales. Exactamente, esa es una relación evolutiva. Yo voy evolucionando a medida que voy creciendo y mi lenguaje va evolucionando conmigo, ¿ya? Niñas, ¿cuáles son los componentes del lenguaje? Era donde estaba la sintaxis, ¿Ya? la fonología, ¿Ya? Morfología, Ajá, la la semántica. pragmática, exactamente. Por lo menos, descríbame. Beatriz, un componente, descríbamelo con sus propias palabras, sin un significado textual. la pragmática se refiere, es la estructura interna de la palabra, porque y eso tiene la compuesta de la morfema. Ya, eso es morfológico. Ya. La pragmática tiene que ver con el uso en distintos contextos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo es el contexto en el que estamos nosotras ahora? ¿Informal o formal? Es informal porque no estamos como... Presencial. Sí, pues, presencial. Estamos hablando del contexto del lenguaje. Ah, ahora sería formal porque estamos en una presentación. Ya, y siempre que estamos en clase es Tiene formal, que ser ¿cierto? siempre Formal. Ya. Y de acuerdo a esto, a este uso del lenguaje, la pragmática es lo que nos permite a nosotros, por ejemplo, demostrar nuestro estado de ánimo en algunos momentos, tener intención comunicativa. Ahora explíquemelo usted con sus palabras. Puta, no sé cómo decirlo. Busquen su interior. Ay, si tenía la palabra. ¿Alguna le quiere ayudar a la compañera? No sé cómo expresarlo. Complementen, chiquillas. Marta, vamos. Ella está hablando de pragmática, ¿cierto? Exactamente. Porque me confundí. Depende de los contextos sociales, más que nada la pragmática, en el lugar en el que estemos, en la ocasión en la que estemos, cómo nos vamos a referir, o sea, ¿a eso hace referencia pragmática? Al uso, justamente. Uso en el Chicas, lugar, la ocasión. ahora, esto es muy importante. Una de las partes del trabajo tenía que ver con que ustedes relacionaran todos estos elementos que mencionaron con las posibles dificultades que se pueden detectar o evidenciar en la lectoescritura. Pero no lo plantearon en su mapa, hicieron como una definición de la lectoescritura. ¿Qué dificultades creen ustedes que se pueden presentar en el aprendizaje de la lectoescritura cuando hay una dificultad o un trastorno del lenguaje? ¿Qué consecuencias podría tener, por ejemplo, en la lectoescritura? No saber ordenar las palabras que están dentro de la misma oración, quizás. Porque Si estamos aprendiendo, todavía no podemos hablar de oraciones. ¿Alguien quiere completar, ayudar a la Marta? La Maca se nos fue. ella está en el sur, profe, por eso tiene la señal medio. ¿Algo que agregar, chicas? ¿No? Ya, ¿eso es todo? Ya, muchas gracias, niñas. Buena presentación. Me tienen que hacer llegar de inmediato su mapa conceptual para poder revisar lo que queda de la rúbrica, ¿ya? Gracias, niñas. Seguimos con el grupo número 1, Lilian, Amanda y Angélica. Enciendan sus cámaras, por favor. Hola. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted, profe? Muy bien.
van a compartir. Hola Angélica, se le ve de los lentes para arriba nomás. Hola, no sé si me por Se eso. me puede hacer. Hola Amanda. Ya, van a compartir porque si van a compartir lo pueden hacer sin problema. Vamos, que se puede. Ya, ahí vamos Amanda. Ya, ¿están listas? ¿Me veo, verdad? ¿O no? Sí, sí, Angélica. Sí, allá. Gracias. En el lenguaje y qué significado de palabras. Chiquilla, les voy a pedir un favor, disculpen que la interrumpo un segundito, pero traten de explicar con sus propias palabras, ¿ya? Ustedes ya leyeron, conversamos también en la clase pasada, así que la idea es que el mapa conceptual para lo que sirve es para que ustedes demuestren la comprensión que tuvieron del texto, ¿ya? Ya. Ya. Muy buenos días, compañera, profesora. Les vamos a presentar nuestro mapa conceptual, que es el desarrollo del lenguaje. Nos vamos a adentrar en las áreas, en los componentes y en algunas preguntas que salen por ahí. Primero voy a comenzar partiendo conmigo. Les voy a explicar sobre las áreas. Así que, por favor, Amanda, si me puedes, en el área del lenguaje, arriba. Muchas gracias. Estas son las áreas del lenguaje. Son muy importantes, son 3. Primero, tenemos el lenguaje receptivo, que es el que comprende y adquiere el lenguaje y algunos significados de algunas palabras. Ellos no se pueden expresar, pero ellos comienzan a desarrollar su lenguaje oral. Entonces, tenemos que ellos perciben y discriminan auditivamente, memoria auditiva, siguen instrucciones y entienden el significado de lo que escuchan. Segundo, tenemos el lenguaje expresivo, que es la capacidad de que ellos se expresan a través de gestos, señas y palabras. Tienen un vocabulario preciso y adecuado a la edad, combinan las palabras, construcción gramatical de oraciones, los mensajes presentan un orden lógico y no muestran repeticiones innecesarias. ¿Me la puede? Gracias. Y por último, tenemos el lenguaje articulado, que es la habilidad de emitir sonidos, frases y oraciones. Esto se relaciona mucho con los órganos fonoarticulatorios. Ellos pronuncian correctamente y enlazan y unen fonemas. ¿Quién sigue? Sigue mi compañera, mi otra compañera, Amanda. Seguimos, Amanda, por favor. ¿Se salió, parece? Parece. Lilian, ¿puede seguir usted? Ya. ¿Por qué es importante? Perdón. ¿Por qué es importante el desarrollo del lenguaje en el nivel de educación parvularia? Porque esta contribuye al desarrollo del lenguaje y además desarrolla habilidades lingüísticas y comunicativas. Durante los primeros años de vida del niño se comienza como un viaje donde comienza a aprender y comprender cómo funciona su entorno. Y aquí es donde participan distintos modelos, como los modelos familiares o todos los cercanos que se encuentran a su alrededor en los primeros
3 años, por ejemplo. Ya una vez que el niño comienza a asistir a la escuela, y aquí es donde es la labor importante de las párvulas, es porque... ¿De la educadora de párvulo? Sí. Ya. Se comienza a fortalecer todos estos aprendizajes que el niño viene teniendo de la casa, o se comienza a enseñar, la verdad, porque no siempre es lo mismo, la misma base en todos los casos. Y las párvulas lo que hacen es, las parvularias, perdón, es generar una base de comunicación para que así después se pueda desarrollar lo que es el lenguaje y la escritura, o sea, la lectura y la escritura, perdón. Se empieza a enseñar también con mayor expresión cómo funciona el lenguaje verbal y no verbal. ¿Qué aspectos del lenguaje se deben conocer para entender su desarrollo en niños y niñas? Pues la coordinación de múltiples aptitudes, las funciones que participan en conjunto a numerosos órganos, como los órganos que intervienen en las articulaciones del lenguaje, donde encontramos los respiratorios, los de fonación, de articulación y de audición. ¿Qué será eso? Disculpe, Lilian. ¿Cuáles? Fonación, articulación. Los órganos de fonación tienen que ver con los órganos de la laringe y cuerdas vocales, que es de donde sale el sonido. Los órganos respiratorios son como, a ver, ay, no sé cómo expresarlo. Cómo se pronuncia, o sea, cómo se respira correctamente para que se entienda el sonido. Súper buena. Los de articulación tienen que ver con la pronunciación de los sonidos, y aquí vemos distintos órganos que serían los dientes, el paladar, la úvula, las encías y la lengua y la boca, los labios. Ya, aquí, ¿cuál es uno de los esenciales cuando nosotros articulamos o fonamos? La lengua. ¿Por la qué? Lengua. Porque depende del lugar en donde nosotros ubiquemos la lengua dentro de la boca, el sonido que vamos a producir. Súper buena respuesta. Y también los órganos de audición, que ya sería el oído medio, interno y externo. ¿Por qué es necesario? Porque el oído no solamente otorga percibir distintos sonidos, sino que también es como una forma de estar alerta, y también de formar equilibrio, aparte de la producción o sea, de la, ay, se me van las palabras, de cómo captar los sonidos que hay alrededor. Ya, eso, ¿cómo se llamará eso de captar y de identificar? ¿Qué habilidad es esa? La auditiva. Sí, dentro de las habilidades auditivas, pero por ejemplo que yo pueda determinar que este sonido que estoy escuchando es de un helicóptero y no un avión. Ay, no sé. Angélica. Perdón, ¿cuál era la pregunta? Diferenciar auditivamente que esto es un helicóptero, este sonido es de un helicóptero y no de un avión. ¿Cómo se llamará eso? ¿Qué hago yo cuando identifico qué estoy haciendo? Estoy discriminando, ¿ya? Esa es la habilidad. ¿ya? Discriminar. Exacto, no lo olviden, ¿ya? Gracias. Sí. ¿Seguimos, Lilian? Sí, me falta una cosa. ¿Y cuál es la relevancia del contexto social y educativo del desarrollo del lenguaje? En el entorno que se genera entre el niño y las demás personas, con todos los lugares que él interactúa, se genera un aspecto de socialización. Y ante esto, el ambiente familiar y todos los contextos socioculturales cumplen una parte fundamental para su formación. En cuanto a la escuela, estos comienzan a desarrollar y también
a complementar la educación del niño en cuanto son los vocabularios formales, informales, coloquiales, y también le enseñan en momentos adecuados en donde él puede hablar de cierta manera y donde debe guardar silencio. Para mejorar el lenguaje del niño se puede realizar actividades grupales, dramatización y también distinciones sobre eso. Ya, cuando hablamos de, usted señala hablar o guardar silencio, ¿de qué componente del lenguaje se está hablando? La formalidad. Sí, pero de los componentes, recuerde que nosotros tenemos 4 componentes del lenguaje. De lo pragmático. ¿Por qué? Porque aquí es donde se enseñan los distintos contextos en que se puede utilizar algo, y es también donde se empieza... ¿Algo? O sea, una palabra, donde se puede utilizar ciertas palabras, o donde se puede utilizar cierto lenguaje. Súper buena respuesta, gracias Lilian. Además, otra cosa, ahí, en lo pragmático también entran las órdenes que se le pueden dar a un niño, como él acata todas esas cosas. Ya, ¿eso se llama acatar o seguir? Discriminar. Ya, en este caso, en lo pragmático tenemos el seguimiento de instrucciones, pero que también está relacionado con el lenguaje comprensivo, ¿ya? Amanda, su turno. ¿Se salió de nuevo la Amanda? Sí, profesora, es que la Amanda dijo de que justo cuando cuando estaba presentando, ella en su casa había mucha bulla y ella pidió silencio y le empezaron a retar y tuvo que salirse. ¿Y ahora le estaba mandando mensaje y no me ha respondido. Pero yo puedo, porque yo también tengo el mapa conceptual, yo lo puedo compartir y lo puedo explicar la parte de mi compañera. Por favor, gracias Angélica. De todas formas, su compañera tiene que grabar el video y hacérmelo llegar, ¿ya? Y me tienen que enviar el mapa, niñas, al correo, ¿ya? Con el número del grupo. Ay, chuta. Se puede ver, ¿verdad? Sí, sí, se ve, sin problema. Voy a agrandar un poquito para que se note. Ya. ¿Me tocó hacerlo yo? Ya. Tenemos los componentes del lenguaje oral. Primero vamos a comenzar por lo formal, que tiene que ver con las oraciones. Primero vamos a ir por la sintaxis, que es el orden y la estructura, y las relaciones dentro de la oración. Tenemos la morfología, que es la estructura interna de la oración. Tenemos la fonología, que es la producción de sonidos. Tenemos también de contenido, que es la semántica, que es el significado y combinación de las palabras. Tenemos de uso, que es la pragmática, que es el uso del lenguaje en diferentes contextos sociales. Y tenemos por último el prosodia, que es la entonación, que es la variación de la voz al hablar. Ya. Nos vamos a devolver un poquito, Angélica, a la parte del componente de forma. Usted dice que tiene que ver con la oración. Formales, sí. Ya. ¿Solo con la oración? No. Es lo mismo, por ejemplo, que yo diga, a ver, Angélica. No. ¿Tengo que respetar un orden? Sí, se tiene que respetar un orden. Ya, entonces la forma, ¿solo se aplica a la oración o a distintos elementos? Por ejemplo, fonemas, palabras, ¿a qué? Los formales no tan solo en oración, sino que en otras palabras, en otros significados también. Considero de que formales tiene como una gran cobertura. Ya, pero esta cobertura está dada la sintaxis, la morfología y la fonología. ¿De qué nos está hablando este aspecto de forma? ¿Profe, puedo ayudarla? Sí, sí, por supuesto. Ya.
Yo creo que tiene que ver como con la coherencia y la cohesión que hay dentro de las palabras, de las frases, de un contexto que puede ser un cuento o una oración más grande que vendría siendo, como dijo delante, un texto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es esto? Por ejemplo, que si yo tengo un texto y tiene un inicio, un desarrollo y un cierre, ¿cierto? Eso también es un aspecto formal, ¿cierto? ¿Sí? Sí. ¿Qué es esto? Inicio, desarrollo y cierre. ¿Cómo podemos definir eso? En una carta, por ejemplo, cuando yo tengo un saludo, tengo un cuerpo y tengo una despedida. ¿Qué son esas cosas? Esos elementos. Son... Como el inicio, el desarrollo, la conclusión. Claro, pero ¿qué son? ¿Cómo se llama esa parte en los textos? ¿El cuerpo de un texto? Sí, tengo, a ver, son distintos tipos de texto. Es lo mismo cuando estamos enfocándonos en una lectura que le hacemos a un niño, incluso en las oraciones que emitimos, en las palabras. Todo esto tiene un orden, tiene que tener un orden, ¿ya? Si lo llevamos más allá, cuando ampliamos el lenguaje, cuando estamos buscando la comprensión de un enunciado, tiene que seguir estos elementos de, por ejemplo, en un cuento, el inicio, el desarrollo, el cierre. En la carta, el saludo, el cuerpo y la despedida. ¿Qué son? ¿Qué es del texto eso? Eso, niña, se llama estructura. Y es lo mismo que nos indica la parte, los elementos, el componente de forma, ¿ya? No es solo la oración, tiene que ver con la palabra, con los elementos más pequeños, ¿ya? Hasta llegar a cuando los chiquillos ya están escolarizados y los enfrentamos a textos, ¿ya? La estructura lingüística va desde las unidades mínimas hasta las más grandes. ¿Sabe? Lo que le falta, chiquillas, es indicar y terminamos. ¿Cuál es la implicancia que pueden tener los trastornos del lenguaje en el aprendizaje de la lectoescritura? La implicancia que pueden tener los trastornos del lenguaje. Retraso en el desarrollo del habla. En el aprendizaje de la lectoescritura. Sí, también. En eso le estoy preguntando. En el aprendizaje de la lectoescritura. Vimos que los niños pasan por distintas etapas, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ya. Pasan por distintas etapas y tienen que pasar de una para llegar a otra. Como mencionaba las niñas del grupo anterior, tenemos esta evolución de las etapas. Si yo tengo un retraso en el lenguaje, ¿qué pasará con mi aprendizaje de la lectoescritura? Comienza a tener dificultad. Discúlpame. Siga. No, comienza a hablar nomás. Comienza a tener dificultades y hay algunos periodos que se podrían tomar más tiempo, como por ejemplo el desarrollo de palabras podría tardar más de lo normal y por ejemplo podría extenderse el periodo donde hay balbuceo o simplemente no emitir ningún sonido. Ya, ¿y esto cómo se vincula con la lectura, Angélica? ¿Cómo lo podríamos vincular? Pasaría lo mismo. O sea, que al niño le costaría mucho. Si no hay ahí, si uno no está con el niño para que el niño aprenda y pase las etapas, el niño después más adelante, si quiere aprender, le va a costar mucho. Exactamente. Muy buenas respuestas, niñas. Buen trabajo. ¿Ya? Gracias. Seguimos con el siguiente grupo, chicas. Tienen que dejar de compartir para que presenten las niñas del grupo 4. Creo. A ver, espera. Ya. Se prepara entonces Rocío, Estrella y Carla. ¿Deje de compartir o todavía está? No, aún todavía está compartiendo. Perdóneme. Parece que ahí es. Abajo en Zoom, Ángel, dice dejar de compartir. ¿Ahí o no? No es acá. No, todavía. ¿Qué onda? A ver, parece que acá. No, parece que acá. No, acá.
Salgo. Chuta, perdón, profesora. Mire, sálgase, ¡Qué pava! cierre su sesión y se vuelve a meter, ¿ya? A Y ver. ahí va a dejar de compartir. ¡Qué vergüenza! No se preocupe. Ya. Rocío, Estrella y Carla, ¿están listas? Angélica, No, mira acá claro. en la barra de arriba dice, usted está viendo, yo al menos veo, usted está viendo la pantalla de Angélica, pero Sí. a ti te va a decir, dejar de compartir, como en una parte roja. Ah, es donde dice stop chatting. Sí. Exacto. Ah, ya. Ahí sí, muy bien. Gracias y discúlpeme. No se discúlpeme. preocupe. Ya, seguimos con el grupo 4, por favor. La Rocío, la Estrella y la Carla. Enciendan sus cámaras, niñas, por favor. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo está? Bien, un poco nerviosa. Ay, no, por favor. Sí, ustedes han Sí, visto se me las olvidó todo preguntas lo que son tengo que de, decir. son de desempeño nomás para que ustedes lleguen a tener la mejor nota posible, ¿ya? Si se fijan, las preguntas que yo le he hecho es para que alcancen el objetivo nomás, no es para pillarlas, ¿ya? Ya, la Estrella no se ha manifestado. Espera un poquito, profe. Ya, niñas, ¿van a compartir ustedes Sí, la Estrella va a compartir el el mapa. mapa? Ya. Recuerden que me la tienen que enviar después al correo, ¿ya? ¿Ya? Ahí está en una llamada ella, profe, y se Es conecta. que la Estrella está trabajando. Trabaja Ya. en el call center de algo del Ministerio de Salud o algo por ahí. ¿En serio? Sí. Lilian, Profe, ¿necesita decir algo? Que levantó la mano. Sí, le quería preguntar hasta cuándo puede enviar el video la Amanda. Ahora, porque las que no presentaban tenían que enviar el video antes de la clase. Ya, sí, esto surgió como muy de imprevisto. Le Ya. voy a decir. Sí, por favor. De hecho, fue inesperado. Sí, me imagino. Sí. Cosas que pasan con la virtualidad. Ya me llegó el mapa del grupo de la Paloma. Oh, ya, bacán, gracias. El de, a ver. Sí. Ya. Seguimos con otro grupo mejor, niñas, para no seguir esperando a la Estrella. El grupo de la Demi, Nicole y Vanessa. La Vanessa parece que me envió un video. ¿O no? Grupo 6. Sofía, Michelle, Bárbara y María Guerrero. ¿Quién falta aparte del grupo de la Nicole Cancino? Nico, presenten ustedes por favor ahora. Profe, ya estoy lista. Ah, ya, ahí está la Estrella, ya. Entonces, no, Nico, vamos a seguir con el grupo de la Estrella. Enciendan las cámaras, porfa, la Estrella, la Carla y la Rocío. Profe, le dije que mi cámara está mala, que mi computadora es medio antigua. Ah, ya, ok. Disculpe. Ok. ¿Quién comparte la? Estoy tratando de prender la cámara, pero está un poquito pegado. Yo creo que ahí se va a compartir. Profe, una consulta. Dígame. Es que estamos como muy nerviosos, entonces si se nos pasa algo, baja mucho la nota igual. Yo les voy a ir haciendo preguntas si hay algo que se les pasa, ¿ya? Pero traten, niñas, de explicar con sus propias palabras, ¿ya? Yo lo tengo escrito, pero lo tengo escrito con mis palabras. Ya, muy bien. Pero trate de no leer porque lo que queremos, usted tiene el mapa para apoyarse en lo que tiene que decir, ¿ya? Pero ¿vieron la rúbrica? Si lo que se evalúa en la rúbrica es lo que se les va a considerar para la nota. Así que tranqui. Ya, a la 1, a las 2 y a las 3.
Nada, ya. Ya vamos a comenzar entonces la presentación. Ya que les habla soy yo, Estrella Pacheco, con mi compañera Rocío Cárdenas y Carla Moreno. Ya vamos a hablar del desarrollo del lenguaje. Ya como desarrollo, como el lenguaje en sí, podemos definir que es la capacidad que tiene el ser humano para poder expresarse, ya a través de palabras, gestos, movimientos, todo lo que podamos expresar, ya a través del cuerpo o las palabras. Bien, el desarrollo del lenguaje comienza desde los primeros días de vida, ya ahí va a ser la base para el proceso de enseñanza, del proceso educativo, ya que es la escritura y la lectura, ya es la base para esto. La infancia temprana es un periodo de gran plasticidad cerebral, ya que el niño va absorbiendo todos los conocimientos que tiene en su entorno, ya para adquirir un lenguaje. Ya después de esto va a empezar con los balbuceos, movimientos, gestos, señas y las palabras. ¿Ya? Entonces, lo principal aquí va a ser el entorno del niño, ¿ya? Que es la lengua que va a adquirir, que se le va a conocer como la lengua materna. Entonces va a tener mucho que ver con el entorno en que el niño se desenvuelva, ¿ya? Con el ambiente. Tenemos los aspectos del lenguaje, ya que en el desarrollo del lenguaje oral se adoptan diferentes actitudes y funciones, ya como la función respiratoria, que es que el niño respire correctamente, ya para emitir estas palabras y sonidos. Tenemos la función auditiva, ya que el niño pueda oír y pueda discriminar los diferentes sonidos, ¿ya? También la función fonadora, ya que consiste en emitir estos sonidos, emitir ruidos, sonidos, balbuceos, ya que esta es la función fonadora, y la función articulatoria, ya que es articular estos sonidos, pero omitiendo algunos y manteniendo otros, ¿ya? Para articular los diferentes sonidos. También tenemos diferentes áreas del lenguaje, que son 3. Ya tenemos el lenguaje articulado, expresivo y receptivo. En el lenguaje receptivo es la capacidad de comprender, ¿ya? De comprender lo que se nos habla y el significado de las palabras. Ya también está el expresivo, ya que es la capacidad activa que tiene el niño de poder expresar, ya como expresar a través de gestos, movimientos, palabras, balbuceos, ya sus ideas. Y el lenguaje articulado, ya que en sí es la habilidad de poder emitir estos sonidos, ya fusionarlos para emitir palabras, ruidos, frases y hasta armar oraciones, ¿ya? Esto es a través del lenguaje articulado. El componente de la lengua oral está clasificado en 4 conceptos, que es formal, de contenido, de uso y prosodia. En la formal está la síntesis, que es como que está relacionado al orden, a la estructura y relacionado a las palabras dentro de una oración. Aquí podemos esperar que el niño como que pueda aprender el significado de cada palabra, además de asociarla también al significado y a la función que cumple dentro de una oración. La morfología, bueno, en esta parte es como la parte lingüística, estudia la estructura como interna de cada palabra para definir y clasificar su unidad. La fonología, aquí es donde podemos relacionarla con la producción de los sonidos que componen la lengua. Esto se desarrolla desde el nacimiento. ¿Y cómo se desarrolla? Esto pasa por distintas etapas, como el llanto, los gritos, vocalización, balbuceo y la imitación del lenguaje. También constituye las primeras palabras, que en esta etapa también está la prueba, la analizan y la clasifican. Y los sonidos se producen por la lengua, y así ejercitan la lengua, los labios, el paladar y la mandíbula, entre otras partes. Bueno, en el de contenido podemos encontrar solamente la semántica, que es la que relaciona la combinación de la palabra o la frase que el niño desarrolle mediante la interacción del grupo más cercano que esté dentro de él, que en este caso podrían ser los padres, o según donde el niño se esté criando, por decirlo de una forma. Para que el niño pueda comenzar la expresión lingüística, este proceso
comienza cuando el niño empieza a emitir sus primeras reacciones lingüísticas y comienza a asociar los ruidos con las imágenes que él va guardando en su memoria. Después, en el del uso, se encuentra la pragmática, que es es como el componente de uso que está relacionando del lenguaje en sus distintos contextos, ya sean sociales o de la comunicación. Y para continuar llegamos a la entonación, que ahí se encuentra la variación del tono, que puede ser la intensidad, ya sea fuerte o suave, y de igual manera el ritmo, que es cuando se le habla pausado, más lento o más rápido. El desarrollo temprano del lenguaje, bueno, tenemos distintos tiempos para desarrollar la lengua materna, que es de los 0 años al 1 año, que son como 3 etapas, de 1 año, 6 meses hasta 3 años, y de los 3 años a los 6 años. Bueno, como todos niños tienen distintos tiempos, pero aproximadamente como a los 3 años ellos ya tienen como un lenguaje más uniforme, que se dice lengua materna porque es como que pasan gran tiempo con la mamá en este caso. Bueno, todo esto se basa en criterios como estadísticos y consensuales del desarrollo del lenguaje. Es un proceso activo del niño igual. ¿Qué quiere decir que sea activo? Disculpe. Pero que como le dije, estoy un poco nerviosa, profe. Sí, no se preocupe, no se preocupe. ¿Le podemos ayudar nosotros? Sí, por supuesto, sí, es para el curso, el grupo en general. Yo siento que activo puede ser según no sé, por la atención que le dé la mamá, de la forma en que le va a hacer, que le va a hablar, por decirle de una forma. Pero sí, pero quiere decir acá, lo que dice la Carla es que el niño tiene que tener una postura activa en el desarrollo del lenguaje. La persona que está aprendiendo el lenguaje. ¿Por qué será activo? Yo lo veo como activo en el sentido de cuando un niño, bueno, yo creo que hay distintos tipos de niños, pero por ejemplo cuando los niños son como más, por decir la palabra, como más entradores, como más, no sé cómo decir la palabra, pero hay niños que les gusta hablar más que a otros. Bueno, hay niños que igual como que pronuncian mal, pero por ejemplo hay niños que son más activos a la forma de hablar, que hablan todo el día, o es a la estimulación que se le da. ¿Cómo? Sí. Yo lo veo como a la estimulación que se le brinda al niño, que son como más activos en la forma de hablar, porque hay niños que son como más retraídos. Ya, a ver, pero mire, lea lo último que leyó usted, donde decía de que se necesita una actitud activa, algo así. Hay criterios estadísticos y consensuales con respecto al... Espérame. Que yo creo que a lo que yo iba era que todo, como a todo esto... Pero lea ese pedazo, Carla. Ya. Espérenme, es que yo hice como el resumen, pero no leí todo el resumen. Puse... ¿cómo se llama? Puse, bueno, todos los niños que adquieren la lengua materna empiezan a hablar desde los 3 años como de una manera más uniforme, que es como el que se le entiende un poco mejor y hablan de una manera más clara. Y que a eso se basaba en criterios estadísticos, que es como lo que según
según lo que, por ejemplo, según los estudios, es lo que el niño debería hablar según el tiempo de edad cronológica. Exacto. Y ya, bueno, todo esto se le pasa a criterios estadísticos y consensuales del desarrollo del lenguaje. Yo lo atribuyo a que, por ejemplo, un niño de 3 años tiene que pronunciar ciertas palabras que, por ejemplo, que no se le pide a los 2 años, porque hay palabras que cuestan más en pronunciar. Sí, súper buena respuesta. Y si nosotros tenemos estos criterios estadísticos, ¿para qué nos sirven entonces? ¿Cómo nos podemos apoyar en ellos, niñas? A ello yo creo que ¿cómo se llama? Es como para tener como un margen de lo que el niño debe saber según su edad cronológica. Exactamente. Para Esa poder es la respuesta. estimularlo. Claro, Según su por edad. un lado, exacto. Por un lado, como dice la Carla, que tiene que ver como para poder determinar si está dentro de la norma, ¿cierto? Y en la segunda parte, como dice la Estrella, tiene que ver con cuáles son los apoyos que les vamos a dar. Buenas respuestas, niñas. ¿Seguimos? Espérenme, profe, que me... Carla, ya. sigo. ¿Cómo? Te iba a decir si seguía yo, pero dale nomás. Bueno, sigue. Es que yo me perdí un poco aquí. Ya, entonces, dentro de todo esto que estamos exponiendo, la competencia del lenguaje y la revelación del contexto social y educativo, es donde en esta etapa el niño y la niña ya debe tener el conocimiento de poder ordenar frases y tener un lenguaje más fluido, porque para perfeccionarlo para perfeccionarlo se hace a lo largo de la vida. Entonces, aquí ya se establece la base para poder desarrollar el lenguaje, donde debe tener el conocimiento de poder lograr los componentes del lenguaje y, como dije anteriormente, a ordenar las oraciones y tener el conocimiento de el significado de las oraciones que él está formando. Súper. Ya, niñas, para finalizar, ¿cuál es la relación que puede existir entre los trastornos del lenguaje y las dificultades o en el acceso a la lectoescritura? Yo creo que, por ejemplo, en el trastorno del lenguaje, los niños pronuncian de una palabra. Por ejemplo, a ver, mi hija dice cacha en vez de casa. Entonces el niño, al momento de escribirlo, de pasar a la letra escritura, ellos escriben mal la palabra y sería como, bueno, estaría mal escrito, mal pronunciado, entonces el niño ¿cómo es la palabra? O sea, aparte de hablarlo, lo va a escribir y va a seguir como el mal concepto de la palabra. O sea, ya. Es como... va a continuar con la dificultad. Claro, porque según como lo diga él y lo escuche él, lo va a escribir. ¿Ya? Y por ejemplo, usted, Rocío, recién hacía referencia al conocimiento que vamos a tener de la lengua, al conocimiento que vamos a tener del significado, al conocimiento que vamos a tener al formar oraciones, ¿cierto? O palabras. Por ejemplo, si yo tengo una dificultad en semántica y no sé el significado de una palabra, si tengo dificultades en discriminación auditiva y no sé cómo suena un fonema y me hacen un dictado. Mire, yo por lo que vi con mi hermana chica, ella es como, si le dicen niña, ella escribe nina. ¿Y eso a qué se puede ver? ¿Discriminará bien el fonema que se está emitiendo?
Mm, la verdad no estoy segura, profe. ¿Pero qué cree usted, po? Si no Yo, estoy pidiendo seguridad, es su opinión. yo creo que no. Ya, entonces podemos tener una dificultad en el lenguaje que después se pueda transferir a la lectoescritura. Sí. Ya, chicas, muy buen trabajo, ¿ya? Niñas, esencial. No basta con que me aprenda de memoria o que lea lo que está escrito. Lo más importante es comprender lo que se leyó, ¿ya? Buen trabajo y me envían el mapa conceptual de inmediato a mi correo, ¿ya? Gracias, niñas. Ya, profe. Gracias, profe. Seguimos Gracias, con profe. el grupo de la Nicole Cancino. Y dejen de compartirse para que puedan... La En estrella eso tiene estoy. que... Ahí estoy. Ya, Nico. Nicole Cancino, Dayana, Camila y Josefa. ¿Están todas? Y ahí veo a la Nico, ahí está la Dayana, la Josefa. Hola, profe. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Nicole, tu Nerviosa, muy práctica. nerviosa. Ustedes son del grupo 7, ¿cierto, niña? No sabemos. Sí. ¿Cómo? ¿Quién habla? No estamos seguras. Sí, según el registro que me enviaron a mí, son el grupo 7. No tengo grupo de Sofía, de Michelle, de Bárbara y María Fernanda. No están presentes, ¿cierto? ¿Profe, se escucha? Se escucha a usted y otras personas. Sí, que estoy trabajando. Ya, empezamos entonces, niñas. A Ya, la el 1, tiro. a las 2 y a las 3. Ya. Buenos días. El día de hoy estaremos presentando el mapa conceptual, el análisis del mapa conceptual junto a mis compañeras, que están formados por Nicole Cancino, Dayana Beltrán, Josefa Bendaño y mi nombre es Camila Rauque. Bueno, yo les estaré hablando sobre... ay, espera un poquito, profe. Ahora sí. Sobre el desarrollo del lenguaje a nivel de educación parvularia. El lenguaje es uno de los medios más importantes en la comunicación entre las personas, que eso se expresan por los pensamientos, los sentimientos o emociones. También el desarrollo se transita por la función efectiva o individual, también como la función cognitiva y social. Bueno, en el ser humano el lenguaje oral es el más representativo, pero no es la única forma de comunicación. Es importante formar en consideración y valorar el lenguaje gestual y, por supuesto, el lenguaje escrito. El desarrollo del lenguaje oral implica la coordinación de múltiples aptitudes y funciones, junto con la participación de numerosos órganos distintos. Función respiratoria, función auditiva, función fonadora y función articuladora. ¿Terminó la Cami? Sí, le Sí, toca. me la vaya al tiro. Ay, perdón que no podía activar el micrófono. Ya. Yo voy a decir las áreas del lenguaje. El proceso del desarrollo del lenguaje es importante distinguir tres grandes áreas, que es el lenguaje receptivo, se refiere a la capacidad de comprender el lenguaje y adquirir el significado de palabras. El niño y la niña almacenan conceptos aunque no pueden expresarlo. Estoy súper nerviosa, sorry. Que irán formando la base para el desarrollo del significado de la palabra. En el adecuado desarrollo son capaces de percibir y discriminar auditivamente palabras, frases y oraciones. Presentan adecuadamente memoria auditiva, siguen instrucciones sencillas y complejas, entienden el significado del lenguaje que escuchan y su respuesta. El lenguaje expresivo implica la capacidad activa que le permite al niño y a la niña expresarse y luego comunicarse por medio de gestos, señas y palabras. El adecuado desarrollo, el vocabulario es preciso y adecuado a su edad. Son capaces de combinar las palabras en frases y oraciones. Hay construcción gramática y oraciones.
El mensaje presenta un ordenamiento lógico y secuencial. No muestra repetición innecesaria de fonemas. Y por último, el lenguaje articulado. Es considerada como la habilidad para emitir los sonidos, fusionarlos y producir sílabas, palabras, frases y oraciones que expresan ideas. Se relaciona con el adecuado funcionamiento de los órganos del aparato fonoarticulatorio. El dominio de la articulación constituye la última etapa del desarrollo del lenguaje. Y el adecuado desarrollo es la pronunciación de las fonemas es correcta, son capaces de articular, articular para alzar y unir fonemas en la forma de sílabas y palabras y luego en frases. Y eso. Ahora mi compañera va a decir los componentes del lenguaje. Hola, al tiro. Buenos días. Buenos días. Ya, los componentes del lenguaje oral. Están los sintaxis. Se refiere al orden, estructura y relaciones de las palabras dentro de la oración. O sea que además el niño debe asociar el significado de las palabras. La morfología. Se refiere a la estructura interna de las palabras. Fonología se relaciona con la producción de los sonidos que componen la lengua y se desarrolla desde que el bebé nace, pasando por diferentes etapas. Entonación, relativa a las variaciones de la voz cuando se habla, tales como el tono de voz, agudo, grave, la intensidad, fuerte o suave, el ritmo, pausado, lento o rápido. Semántica se relaciona con el significado de las palabras y de las combinaciones de palabras. Y pragmática se refiere al uso del lenguaje en diferentes contextos sociales y comunicativos. Ya, hola profe, yo hablaré del desarrollo Buenos temprano días. del lenguaje. Gracias. Buenos días. Este desarrollo se basa entre los 0 a los 3 años y de los 3 años a los 6. Todo el niño o niña se puede señalar que todo niño o niña está expuesto a modelos comunicativos, como puede ser la mamá, que cuando son pequeñitos la mamá le habla, entonces eso genera de manera uniforme y a pesar de la variabilidad de la experiencia individual, pasando por la misma serie de etapas del desarrollo del lenguaje. El sistema nato en el cual los niños simplifican el habla adulta se evidencia a través de la eliminación o sustracción de los sonidos que son difíciles de pronunciar por otros que les son más fáciles según sus posibilidades articulatorias. Las competencias en el lenguaje es el conocimiento y dominio que se espera en los niños. Es necesario que desplieguen la competencia comunicativa. Debe ser parte de la rutina de trabajo escolar abordar los espacios e instancias para que los niños y niñas tengan el máximo de oportunidades de expresarse y desarrollar sus competencias lingüísticas como comunicativas. Se refiere al uso de la lengua en contextos sociales, culturales y de interacción en los grupos. ¿Cuál es la relevancia del contexto social y educativo en el desarrollo del lenguaje? Se aprende a hablar y a usar la lengua a través de la interacción con otras personas. Son fundamentales en este proceso los adultos que los rodean. En el aula y los otros sectores educativos son entornos lingüísticos sumamente influyentes de los niños y niñas que se enfrentan la gran parte del día y con la lengua hablada del profesor. En esta etapa el niño ya debe tener el conocimiento de poder ordenar las frases y tener un lenguaje más fluido. La lectoescritura es la habilidad que nos permite plasmar el lenguaje y hacerlo permanente y accesible sin límites. ¿Cómo detectar problemas en la lectoescritura?
La alteración del orden de las letras de manera total o parcial, los problemas de la orientación de los trazos de ciertas letras, confusión de letras similares, torpeza y falta de coordinación. Y los síntomas, lo que puede afectar el de trastorno de la lectura, son problemas para pronunciar las palabras, dificultad para reconocer los sonidos y las letras que componen un texto, la mala ortografía, la lectura lenta, problemas para leer en voz alta con la expresión correcta, problemas para entender lo que acaba de leer. Y eso ha sido nuestra presentación. Ya. A ver, a todas en general, a las niñas del grupo. Dayana, usted, por favor, ¿podría volver a leer la parte donde hace referencia desde plasmar el lenguaje en adelante? ¿Dónde, perdón? Plasmar el lenguaje. Usted dice, lectoescritura es... Ay, sí. ¿Qué digo? ¿Tengo que los leerlo problemas de la lectoescritura? Sí, leerlo de nuevo, por favor. Los problemas de la lectoescritura, o sea, lo que puede ocasionar problemas en la lectoescritura es la alteración del orden de las letras de manera total o parcial. Ya, Pueden ser paremos ahí. Relacione eso con el componente morfosintáctico. Nico, ¿pueden ayudar las demás? ¿Cuál fue su pregunta, perdón? Relaciónenlo con el componente morfosintáctico. ¿Es el que se refiere a la estructura interna de las palabras? Exactamente. La Josefa habló de los componentes, ¿cierto? Sí. Ya, Josefa. La Dayana recién acaba de decir de que una alteración en el aprendizaje de la lectura estaba relacionado con problemas para respetar el orden de los fonemas dentro de la palabra. ¿Tendrá alguna relación, por ejemplo, con haber tenido una dificultad a nivel morfosintáctico en el lenguaje, entonces, la dificultad de la lectoescritura? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Verdad? No sé cómo explicarlo. Nico, encienda su micrófono para que pueda apoyar a sus compañeras. Ya valimos. Profesora, yo creo que nos salió súper mal, entonces igual se achacó eso, entonces como que igual estamos ahora súper desconcentrados. ¿Qué le salió mal? La presentación, a mí me dolía la guata de tan nerviosa que estaba. Ya, pero olvidemos eso porque no hemos terminado todavía la presentación. ¿Ya? Y no diga que le salió mal porque ni siquiera sabe qué nota tienen ni qué desempeño tuvieron. Yo he visto que han presentado muy bien su presentación, tocaron todos los temas que tenían que presentar. Entonces no diga eso porque además está exponiendo su grupo a que yo prejuzgue como que lo hicieron mal y no es así. ¿Ya? A ver, en el grupo estaba la Cami, la Nico, la Dayana y la Josefa, ¿cierto? Sí. Ya. Chicas, me van a enviar el mapa conceptual. Exacto, como dice la Rocío, van súper bien. Los nervios se los están sembrando ustedes y las preguntas que yo les estoy haciendo son para que alcancen el desempeño esperado, no para perjudicarla. ¿Ya? Profe, que también nos llevó de sorpresa, no pensamos que iba a ser así como enfrente de más compañeros, pensamos que igual no iba a dividir por sala. No están igual... frente a sus compañeros, ni siquiera tienen la cámara encendida como para decir que están frente a sus compañeros. Imagínense si estuvieran en clases presenciales. Estaría peor. O sea, esta es la primera vez toda que... roja. Sí, pues, esta es la primera vez que presentamos. El próximo jueves van a tener que volver a presentar. Como dice la Lilian, confíen en ustedes. Confíen en lo que ustedes están presentando. Lo que han propuesto está bien. Ustedes lo sacaron de un documento, saben de lo que están hablando y tienen que mostrar más seguridad. Solo eso. ¿Ya? ¿Ah?
Y piensen que esta es la práctica de las 2 semanas que vienen. Así que no digan que lo hicieron mal, no digan, no se prejuzguen ustedes mismas, no hagan juicios de valor, ¿ya? Ya chicas, me envían el mapa conceptual y la Dayana, por ejemplo, en la última parte hizo referencia a las dificultades que se pueden tener en la lectoescritura, y les puedo señalar que ustedes dieron en el pie, porque señalaron incluso dificultades específicas del aprendizaje de la lectoescritura, ¿ya? Así que bien, pues niñas, compartan lo que saben y me envían el mapa. Gracias chiquillas por la presentación. Me envían al tiro su trabajo al correo. Niñas, en general, como retroalimentación, para hacer esta la primera presentación, estuvo bien. Todas tocaron los elementos centrales de lo que se pedía en el trabajo. Ahora la parte que ustedes expusieron se va a comparar con el mapa conceptual que hagan llegar, y hoy día en la tarde van a tener su nota en aula virtual. Nos vemos el próximo martes y hagan llegar sus trabajitos. Que estén súper bien. Cuídense mucho. Chao, niñas. Chao, profe, que esté bien, cuídese. Que ustedes estén bien, cariños. Chao, niñas.